Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Antes de que empiece el episodio, queremos contarles algo. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que hace que un hijo sea el favorito? En el diccionario de mamás eso no está escrito, pero todos sabemos que hay formas de ganarnos un lugar especial en su corazón. Pillen pues, si se quieren convertir en el mejor hijo, mejor hija, mejor hije, esa es la oportunidad. Neki y No hay banderas en Marte nos unimos para celebrar el mes de la madre. Neki decidió regalar 5 bonos de viajes internacionales por 5 millones de pesos cada uno para que 5 mamás puedan ir a visitar sus hijos. Y ese hijo puede ser usted. Y nosotros vamos a contarles cómo participar. Entonces, si usted está fuera de Colombia, lo único que tiene que hacer es enviarle un giro al Neki de su mamá por 800.000 pesos entre el 1 de mayo y el 31 de mayo del 2025. Chicos, esto es súper importante. Para que las mamás puedan participar, es necesario que ellas ingresen a la aplicación de Neki y llenen todos los datos personales para poder recibir giros desde el exterior. Así nos aseguramos que el dinero les llega sin problema y que pueden entrar a concursar por alguno de los premios. Nosotros sabemos perfectamente lo que recarga un encuentro con la mamá cuando uno está lejos de la casa. Aprovecha esa oportunidad para reunirte con tu mamá y mostrarle tu nueva vida. A demostrar pues quién es el hijo favorito. Válido del 1 al 31 de mayo de 2025 o hasta agotar existencias. 5 bonos de viajes éxito y 1.500 abonos disponibles. Lo que ocurra primero. Aplican términos y condiciones. Disponibles en neki.com. Sí, estoy grabando acá. Mi casa es Estados Unidos, pero mi madrastra es Colombia. Yo soy migrante desde que nací. O sea, yo me gestan en Estados Unidos, nazco en Estados Unidos y mi primera migración fue a los 3 años y medio. Cuando venimos acá, mi mamá viene a encontrarse, digamos, con la salud o con la muerte, y soy muy colombiana de todas las formas posibles porque pues soy hija de colombianos. Es que cuando uno está por fuera cómodo o así le toque duro, uno dice, uy, por allá en Colombia es peor. No, la gente de a pie en Estados Unidos es buena, es muy buena. Tal vez no está funcionando algo allá que ha hecho que se vayan a ese nacionalismo exacerbado. Pero les hemos enseñado que casa es hogar, que hogar es casa y eso quiere decir familia, punto. Donde está tu familia, papá, mamá y la gente que te quiere, porque vamos haciendo casa en muchos lugares. Al principio llegar a Bogotá, los primeros meses fue duro, puedo estar muy equivocada, que igual el mundo sigue mirando a la pop culture norteamericana como ese objeto de deseo. Hola, hola, bienvenidos a No hay banderas en Marte, un nuevo episodio y estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy. Estamos con una invitada acá en Bogotá que hace muchos días veníamos como cuadrando hasta que logramos este encuentro. Cuadrando agendas. Pescando el río revuelto. Con Mónica Fonseca. Moni, gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por permitirnos estar acá para tener esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Y finalmente se nos dio, me parece además que ustedes hacen o que tocan un tema que es vital hoy en día, ¿no? Como conversarlo de una manera muy franca y encontrar lugares como comunes también en los que nos podamos volver a encontrar no solamente los colombianos, sino los latinoamericanos, los humanos, ¿no? Que todos somos migrantes al final del día. Sí, la historia de la humanidad está transversalizada. Es como, no, es que yo no soy migrante. Amigo, sí eres. Amiga, sí eres. Todos somos y venimos de ahí. Siempre nos gusta dar como un poquito de contexto del invitado o la invitada con la que estamos compartiendo. Y tú tienes una historia bien particular porque muy pequeña perdiste a tu madre, te crió tu papá. Y yo quería preguntarte un poco de cómo crees que eso determinó varias cosas que fueron pasando como a lo largo de tu vida después. Bueno, aquí les tengo una sorpresa que no hemos hablado, pero yo soy migrante desde que nací. O sea, yo me gestan en Estados Unidos, nazco en Estados Unidos y mi primera migración fue a los 3 años y medio. Entonces mi casa es Estados Unidos, pero mi madrastra es Colombia, la que me cría. Entonces es muy bonito también porque soy una migrante desde que nací. Cuando se podía viajar en aviones, cuando uno tenía menos de cierta edad y viajaba con las azafatas. O sea, yo he sido siempre esa persona que ha estado de aquí para allá, me he cambiado no sé cuántas veces de casa. En eso coincidimos mucho con Juan Pablo. Y volviendo a ese momento de por qué yo llego a Colombia a vivir,
yo me hice colombiana o me hicieron colombiana como a los 5 o 6 años. Cuando venimos acá, mi mamá viene a encontrarse, digamos, con la salud o con la muerte y se encuentra que tenía 26 años, era muy joven, tenía un lupus y a esa edad era muy difícil en esa época curar un lupus. Hoy en día se puede vivir con lupus perfectamente, hay medicamentos suficientes, en esa época no. En Estados Unidos los médicos no sabían tanto del lupus como en Colombia. Se lo tratan acá, pero ya estaba avanzado, ya era muy joven y eso hizo que fuera más resistente, perdón, a los medicamentos, entonces fue como complicado. Entonces yo llego a Colombia, a mi madrastra que me atiende y por eso siempre digo, yo llego a Colombia y soy muy feliz porque aquí me recibieron muy bien, ¿no? Y soy muy colombiana de todas las formas posibles porque pues soy hija de colombianos, pero también tengo muchas cosas de allá, ¿no? De esa otra parte de América que yo me considero muy americana, pero no americana de Estados Unidos, me considero muy de este continente, o sea, soy muy de eso, tengo un poquito de allá, un poquito de acá y bueno, y si nos ponemos a ver ancestros tenemos de todas partes. Bueno, ¿y a qué edad hiciste consciente de todo esto? ¿Como en la adolescencia, como niña, sabías que no eras ni de aquí ni de allá, o eras de aquí y de allá? En mi casa, y más en los 80s, te recordaban todo el tiempo. No era muy usual, o sea, mis compañeras de colegio solamente había una más que era de afuera, que era de Estados Unidos también, y una canadiense. Entonces no es como hoy en día, que en el colegio te vas a encontrar que vienes de Venezuela, de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, de Brasil, de donde sea, sino era algo inusual. Entonces, per se, así yo creciera en Colombia, había una distinción de esas dos son las americanitas, sea lo que sea, si no estuviéramos hablando en inglés ni nada por el estilo, pero a la hora del té, ellas dos, esas dos son de allá, son de acá, pero son de allá. Entonces había algo en el inconsciente que te recordaba que había una patica allá y había una patica acá. Además yo terminaba el colegio, primer avión, me mandaban para allá. Las vacaciones, donde las tías, exacto, donde las tías, donde la familia. Entonces no hay vacaciones que yo haya pasado acá realmente. Yo llego a conocer territorio de Colombia por mi papá, ambientalista, que cuando se regresa empieza a trabajar con gobierno siempre o como con instituciones de gobierno, gubernamentales, en fin. Entonces yo me conozco Colombia muy bien y más que mucha otra gente y soy muy colombiana y amo las regiones y tengo amor así profundo por ciertos lugares por él. Entonces estaba muy conectada durante todo el año con Colombia, se termina el año escolar y salgo al otro territorio en donde mi papá procura que yo nunca sea como solo conocemos la gran ciudad, sino también me enseña el Estados Unidos alucinante que viajas por carretera, ¿no? O sea, mi papá no se iba a Nueva York en avión. Mi papá llegamos a Miami y íbamos en carro, íbamos para el otro, para New Orleans, íbamos para no sé dónde, Nashville y lo que sea. Siempre era en carro. Sí, se podía en avión de vez en cuando, pero no era tan... Y lo mismo cuando viajamos a Europa, donde fuera, siempre era carro, bus, lo que sea, pero que veamos el territorio. Entonces ahí ya un tema me ha tocado echar pa' aquí, pa' allá con mochila. Moni, ¿tú tienes hermanos? Tengo muchos hermanos. Es una pregunta. Mi papá ha sido un migrante del amor. Entonces tengo, cada uno de mis hermanos es de diferente mamá. Tengo a mi hermano Pablo, que si bien es hijo de una colombiana, hoy en día viven en México. Ellos salieron en una época difícil, en la época de los acuerdos de San Vicente del Caguán. Mi hermano era pequeño, allá la secuestran. No la secuestran, digamos que en principio por dinero, sino era una química, estaba trabajando con algo. Mi papá se casa primero, debo decir, mi papá tiene una esposa o ha tenido una esposa mucho tiempo, que fue mi madrastra siempre y que ha sido mi madrastra, pero con ella tiene hijo después. O sea, hay una aventura. Entonces sucedió Pablo. Y Pablo es mi hermano adorado que vive en México. Se van a México, mi papá los saca literal a México después de rescatar a su mamá. Y se vienen para México, ella tenía otro hijo también y hacen su vida en Monterrey. Después viene de mi madrastra, de la que ha sido pues todos estos años, mi hermano Gabriel, que vive en Dubái hoy en día. Creció en Colombia, nació en Colombia, pero vive en Dubái. Entonces el uno es México-colombiano, colombo-mexicano. El otro es colombianísimo, pero encantado con Dubái y vive allá feliz, capitán, piloto. Y luego tengo... Que yo sepa, y siempre digo que yo sepa, tengo un hermano en Ecuador, nacido en Ecuador, de madre ecuatoriana, y tengo un hermano bogotano, nacido en Bogotá, que ese sí también ha tenido sus migraciones porque tuvo la mamá que ir a estudiar por fuera alguna época y él se fue para Nebraska.
Entonces también le ha tocado un poco ser ciudadano de otros lugares de vez en cuando. ¿Y por qué tenías esta familia en Estados Unidos? Mira, es muy interesante, pero ellos se fueron a estudiar muy jóvenes. O sea, yo tengo, digamos que soy una tercera generación ya de gringos o gringas, unos por nacimiento y otros porque se hicieron americanos. Yo tengo tías abuelas que se fueron, o sea, tías abuelas que hoy tienen 80 años, que 75 años. Tengo 75, una tía abuela porque eran más jóvenes, o sea, tías segundas abuelas, tengo tías abuelas que tienen 80 y algo a los 90 que se fueron muy jóvenes y trabajaron en Washington, muchas de ellas en esa costa, otras se fueron para California, 2 se fueron para California. Y no me preguntes por qué exactamente, pero se fueron a estudiar allá, les entusiasmó Estados Unidos, nunca se fueron por violencia en esa época, sino buscando oportunidades. Gente muy curiosa que terminó trabajando, una en el Fondo Monetario y otra terminó trabajando en Banco Mundial. O sea, fue como siempre, para mí era muy natural además como esa ida y esa vuelta, ¿no? Nunca ha sido como allá lejos donde no me reciben. Y una de mis abuelas además me dio el mejor consejo que debo decir siempre, que hoy en día vive en Estados Unidos, y yo pensé que ella no se iba a bañar, porque ella era con la que pasábamos todas las vacaciones, pero yo decía, es de Manizales. Yo pensé que sus últimos años ella iba a decir, me devuelvo a Manizales. Vive feliz en la Florida. Ella vive contentísima. Ama su Manizales, pero ella vive feliz allá como migrante. Y ese sí que ha sido migrante pues de la vida. Ella me regaló algo muy importante que quisiera dejarles hoy acá, que puede sonarles muy sencillo, pero es mucho más profundo. Y es que mi abuela me dijo, a donde fueras, haz lo que vieras. Tal cual. Y es como, yo creo que eso se me quedó acá también en la cabeza. Es como, no importa si estoy en Colombia no es igual estar en Bogotá que estar en Cartagena o que estar en Guainía o que estar en La Guajira, no es lo mismo. Hay algo de adaptación y de asimilación que es muy importante. Entonces eso, digamos que el tema me toca mucho y me fascina. Trabajo además, cada vez que estoy en Los Ángeles, trabajo en migración con los niños migrantes que se van solos, horas, meses, años, y con familias migrantes inclusive por la violencia, por supuesto, o por la pobreza, que salen del mismo México y se quedan atrapados en Tijuana. Entonces, digamos que la migración es un tema que a mí me interesa mucho. Y que además, Moni, yo creo que es un tema que a nosotros también nos apasiona mucho, pues hemos sido migrantes por muchos años y que uno va como descubriendo un universo que se mueve alrededor de esta temática, pero que cada vez pues es necesario ponerlo más sobre la mesa porque pues a nivel global, como está la situación actual, creo que es muy pertinente hablar mucho sobre esto y sobre todo reconocernos como migrantes y como personas que también tenemos una historia que muchas veces, por ejemplo, en tu caso, hubieras podido quedarte acá en Bogotá y nunca más salir y decidir que no estudias por fuera y hacer una vida acá. Claro, pero tienes una historia, o sea, tu familia decidió irse, tus primos han decidido irse, tus tíos tienen una historia de migración y qué importante también reconocer como todo ese pasado y todos esos ancestros. Sería muy difícil para cualquiera de nosotros decir que este es nuestro lugar y que nos vamos a apropiar de este pedacito de tierra. Exacto. Vámonos a África, a territorio africano, en donde sí hay en muchos países gente que nació, ha vivido y vivirá por siempre ahí y que ellos son los verdaderos migrantes. Pero también te digo, se nos olvida algo tan vital como que somos humanos. O sea, es el planeta Tierra del que nazca en donde nazca. O sea, es como donde estés, donde tendrás que mover porque financieramente estás mejor en algún lugar o en otro, o porque la oportunidad, o porque el clima, o por la necesidad. Es como, recuerdo alguna vez haber leído, no sé si lo tengan en el radar, pero Albert Einstein, en sus pasos a Estados Unidos, donde lo vuelven ciudadano americano finalmente, y él era alemán, pierde las ciudadanías. Está sin ciudadanía. Hace muy poco, sí. Alemania dio la posibilidad de tener doble nacionalidad. Sí, Antes tenías que renunciar. Exacto. Si eres alemán, y Japón también tiene lo mismo. Sí. ¿Eres alemán o...? Son súper estrictos. Hasta los 7 sí. años, además, tienes que vivir allá para ser alemán. O sea, hay todo un tema muy interesante. Pero de Albert Einstein me llamó la atención haber leído, pues eso tan bello en donde él decía que él no entendía las fronteras, que él no entendía. O sea, somos seres humanos. ¿Cómo es posible que yo para pasar de aquí a allá tenga que pedir permiso? Es el mismo territorio, la misma mata. O sea, la mata que está aquí es la misma mata que está aquí. Ya después pues subes la montaña y de golpe la mata cambia, pero a lo que voy es como las fronteras
Yo no siento que sean necesarias. Yo siento que la humanidad tendría, esto puede sonar muy progresista, pero yo siento que tendríamos que migrar hacia modelos de gobierno muy distintos, en donde podamos habitar el planeta de una manera diferente, mucho más acertada que la que hemos venido teniendo, pero mientras que sigamos considerando que el territorio es mío, es mío, es mío, no, pues es del que lo necesite y no puede coger todo el territorio porque entonces los otros se quedan sin territorio, mejor dicho. Sueno comunista, pero no tiene nada que ver con el comunismo. Y una vez les digo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la posibilidad de que la gente tenga mejor calidad de vida. Hay suficiente territorio en el planeta Tierra. Y creo que esto que está pasando ahorita, esto que nos asusta tanto de los nacionalismos, siento que nos rompen, o sea, a mí me rompe ver cómo lo que está pasando en Estados Unidos, que además per se es un país lleno de migración maravillosa, si no fuera por los inmigrantes no sería el gran país que es, y todo nuestro territorio además americano, o sea, Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, pero siento que hay veces tienen que pasar estos momentums tan complicados para que nos despertemos otra vez. No quisiera que pasaran tragedias como las que han pasado antes, por supuesto que no. Habría preferido que los gobiernos tomaran algo más centro, ¿no? Los gobiernos del mundo se fueran más hacia el centro, ni a un lado tan allá, ni a un lado tan allá. Sería ideal, pero veamos con qué vamos a salir el resto de las civilizaciones. O sea, como con qué vamos a salir nosotros, los ciudadanos. Creo que hay un wake up, ¿no? Del migrante también. Y está pasando algo muy tremendo, y es que pues, una de las razones por las que nació esto, hablando con Laura, es eso, que nosotros tenemos como un lastre de ser colombianos, entonces cada vez que pasábamos el pasaporte, como quédense acá al ladito, háganse la filita acá, o esperen un minutico, y dijimos, bueno, no es el deber ser. Y el mundo se está reacomodando demográficamente, y hay un tema en Europa, y es que se están quedando sin mano de obra, y sí o sí necesitan gente, o sea, necesitan que llegue gente a Europa. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Eso es creo que lo que tienen que pensarse, pero decir que no, creo que es un suicidio para ellos económicamente. ¿Quién va a pagar sus pensiones? Es que tenemos que pensar en eso. O sea, los seres humanos necesitamos como, vuelvo y digo, reagruparnos, qué está pasando, aceptarnos. Entiendo perfectamente que hay leyes que también pues, le hacen un poco de daño, posiblemente en Alemania. Oía cómo los alemanes a veces se quejaban, un grupo de alemanes se estaban quejando como, ¿por qué es que a nosotros no nos están dando la suficiente pensión? Entonces el que llega así solo por llegar, bueno, hay que ajustar un poco. Y hay que poner bien a la gente en lo que puede hacer, en lo que sabe hacer, que es un poco lo que muestran ustedes, no un poco, es lo que muestran ustedes. Casos exitosos o no tan exitosos, pero casos de migrantes colombianos que están haciendo algo en otro país. Por lo tanto, están haciendo algo por ese país. O sea, no solamente están haciendo algo en otro país, sino están construyendo para ese país, generando divisas, generando también plática para el impuesto de todo el mundo, la pensión de todo el mundo pagando impuestos. O sea, los migrantes somos muy necesarios. O sea, eso, hacerlo regular no es directamente, o no debería ser prohibir, que es como la apuesta. Exacto. Que hay unos gobiernos que están diciendo, no, vamos a cerrar. Y no sé qué tan sano sea para ellos. Exacto. En unos años, sí. Somos un mundo globalizado, o sea, loco. Aprendimos a vivir de esta manera. Estamos echando para atrás, como ¿por qué? Sí, ¿Qué es eso tan raro? ¿Qué momento tan bizarro? ¿Qué es eso tan raro? ¿Cómo es su relación con Colombia? Colombia es un país de amores y odios. Sí. Nosotros lo mencionamos mucho en este podcast. Lo decimos constantemente. Nos escriben mensajes de todo, yo por allá no vuelvo, o yo por el contrario. Yo por allá no vuelvo. Sí, yo en algún momento me pasó, yo en algún momento dije, yo por allá no vuelvo, y hoy dije, menos mal volví. ¿Cómo es su relación con este hermoso pedazo de tierra en el mundo? Cuando uno lleva mucho tiempo por fuera se le olvida el pedazón de tierra que es Colombia. Es que cuando uno está por fuera cómodo, o así le toque duro, uno dice, uy, por allá en Colombia es peor. No. Cuando uno va y vuelve, como ustedes y como yo, a estarse una temporada importante otra vez en Colombia, de repente, después de que se le pase y por allá no vuelvo, yo aquí no me demoro, yo vengo a coger impulso y ya, empieza a pasar que te empieza a conectar con esa Colombia que es generadora de oportunidad sí o sí, que a pesar de lo que esté pasando en la región,
y en el vecino país, por ejemplo, Colombia es un fenómeno rarísimo político que logra mantenerse y económico, que ahí va de todas formas. Colombia es un país de unos empresarios muy trabajadores, que a veces les damos mucho palo también, que hay inequidad, hay toda la inequidad que quieras, pero las leyes han ido cerrando esa brecha, que hay que revisarla siempre, hay que estar encima. Pero tiene algo Colombia especial, es que no puede ser que uno, llamémosle la nevera, literal, la nevera o la alacena. Colombia, literal, es la alacena del mundo en biodiversidad, pero además de eso, pues en el futuro alimentario del planeta. Entonces, uno decir que uno vuelve y entra a la cocina donde está la alacena y no entra con gratitud y no entiende lo que tiene Colombia para ofrecer, pues es muy loco. Devolverse, por ejemplo, para nosotros ha sido un descanso financiero bellísimo. O sea, el modelo americano es maravilloso, pero hay que trabajar mucho para sostenerse y no importa en el estado que estés. Sí importa, hay unos estados muy caros. Nosotros que vivimos entre Los Ángeles y Colombia, Los Ángeles es muy exigente, es bondadoso por su clima, por su gente que es maravillosa, sus niños y niñas son tranquilos, de verdad que tiene cosas bellísimas, es progresista, a mí me gusta mucho eso. Pero económicamente es difícil, es un lugar caro y viejo. Y de repente te vienes para Colombia y el descanso financiero, o sea, sientes como, ¿qué es eso? Y entonces empiezas a mirar y dices, qué gratitud por Colombia, qué gratitud por Colombia. Pero además puedes empezar a trabajar con mucha gente que está en la misma onda que tú. Colombia tiene algo que no le podemos quitar jamás. Nosotros salimos de Colombia y somos buenísimos en lo que hagamos. O sea, la comodidad que te dan otros países en cuanto a sus estudios. Yo ahorita estoy haciendo una maestría con italianos y con europeos. No, esos van en coche. Y uno que estudió acá y que aprendió las mañas colombianas maravillosas, porque las mañas también pueden ser maravillosas, y con las uñas hacer las cosas, yo digo, no, estos necesitan una clase de un ambientalista colombiano para que vean lo que es sostenibilidad sin tecnología, ¿me entiendes? Es como nosotros acá en Colombia estamos muy conectados con el territorio, así seamos de ciudad, pero estamos conectados con el hacer de una manera distinta, con el inventarnos rápidamente, con el solucionar. Entonces, pues, me haces una pregunta que es profunda, que es difícil, porque evidentemente también he sido seguramente en algún momento una ingrata que ha dicho como, ay, no, aquí estoy mejor. Pero cuando llego, yo llego siempre a hacer. Colombia me permite hacer, Colombia me permite inventarme, trabajo colaborativo con la gente, trabajar con mentes brillantes, los colombianos y las colombianas. Les gusta trabajar, les gusta inventar, les gusta crear. La innovación colombiana es alucinante, no por nada hay muchos cargos de poder en el mundo que tienen colombianos. O sea, es que no se nos puede olvidar eso. Y el colombiano, me pueden corregir, y espero que en los mensajes llegue esa corrección, pero no sé si les pasa. El colombiano en el exterior, el migrante, por más de que le toque duro, es generoso. ¿No les pasa eso? Es como, hijo de pucha, no tengo para pagar la renta, pero si hay que ayudar al vecino, lo ayudo. Eso es muy colombiano. Eso no es de otros de la región o de otros de otras regiones. O sea, el colombiano se ayuda y ayuda sin preguntar mucho la etnicidad, sin preguntar mucho de dónde vienes, de dónde eres. Es lo que siento yo. Siento que los demás son un poquito más reservados. O sea, Colombia, la colombianidad y el ser colombiano o el ser criado en Colombia me ha dado cosas que no tendría si no hubiera sido esta mi casa, ¿no? Mi madrastra. Creo. Ahora cambiemos la pregunta. Sí. ¿Cómo es tu sentimiento por Estados Unidos y qué sientes que le ha aportado Estados Unidos? Sí que tiene amores y odios. Bueno, aquí se están metiendo con un nacionalista de Estados Unidos y nacionalista de Colombia y nacionalista del planeta Tierra. Miren, Estados Unidos es uno de los países más espectaculares, en donde si bien es muy notorio que hay racismo, que hay complicaciones políticas, es un país donde puede habitar todo el mundo. Todo el mundo ya han podido hacer su vida y ha sido duro, pero la gente no se va para allá porque no hay oportunidad. Y puede que ahorita en este gobierno esté tremendo el asunto. Soy absolutamente además de la banda del otro lado, soy demócrata, literal, pero eso no quiere decir que no pueda articular tampoco con un partido republicano o con un gobierno republicano. Creo que hay que poderlo hacer. Creo que los Estados Unidos es un fenómeno lindísimo, con equivocaciones enormes, pero uno no puede mirar la paja en el ojo ajeno si no se mira la viga de uno. Entonces, el que vaya a hablar mal de Estados Unidos sea capaz de decir, ok, ¿y qué pasa en mi país? ¿Y qué es lo que ha pasado en mi país? ¿Y por qué la gente se va para allá?
Pues porque claramente hay oportunidad, porque claramente hay para estudiar, la gente puede estudiar. Sí, que quedan con unas deudas terribles. No debería ser así, por supuesto que no. Pero yo veo a mis primos, miren, yo tengo además de todo tipo de gente en mi casa. La gente que se fue raspadita, raspadita y la gente que se fue y pagó su universidad o se ganó becas por pilo, lo que sea. Pucha, todos han salido adelante. O sea, yo no tengo nadie en mi familia que le haya pasado mal después de un tiempo, que tuvo que vivir donde el vecino, donde el amigo, donde el tío que lo recibió, la tía que lo recibió. Sí, seguramente sí. Pero si le metieron juicio, están viviendo mucho mejor de lo que habrían vivido en los países de los cuales se fueron por las razones que fueran. O sea, no por nada tengo tanta familia allá viviendo. Viven bien y los que se pensionaron están muy bien y la calidad de vida es buena. ¿Qué puede decir uno de los Estados Unidos? Uno puede hablar de los gobiernos y eso mismo de Colombia y de cualquier parte del mundo, pero uno quejarse de los Estados Unidos como territorio y decir, es que eso los Estados Unidos es fea la comida, que va, entonces no han paseado por ese país, entonces no conocen los Estados Unidos de verdad. Miami es aburrido, pues hermano, no vaya al Miami que va todo el mundo. Vaya y disfrute el Miami, que es de verdad bello, los campos que hay saliendo para Homestead o lo que sea. Vaya y conozca la diversidad, por ejemplo, en fauna y flora que hay. O sea, están parques nacionales que son alucinantes en los Estados Unidos, muy desprotegidos en este gobierno quedarán y eso es muy grave y es algo que tocará repasar. Pero a mí los Estados Unidos, cuando alguien se queja, recuerdo estar en Europa con mi hermano, con mi hijo Joaquín, estábamos en Ámsterdam o cerca, estábamos en Brujas o algo por el estilo, paseando. Y entonces estábamos jugando, hablando en inglés, los niños que son de allá con mi hijo, hijos de amigas mías. Y pasó una persona y le preguntó a mi hijo, ¿usted de dónde es? Una persona de allá además, que me pareció curioso. Entonces él dijo, no, yo soy americano de Estados Unidos. Y el tipo empezó a hablarle espantos y mi hijo se sorprendió mucho porque no entendió. O sea, mi hijo no ha vivido en un Estados Unidos que es espantoso. Pero además nosotros, para el que ha sido duro, tratamos de hacérselo mejor. Vuelvo, insisto, ¿me entiendes? Es como, yo no me fui a vivir a Estados Unidos o yo no me devuelvo a vivir a Estados Unidos para yo vivir regia. Yo me devuelvo, inmediatamente me conecto con fundaciones de gente que no la está pasando bien para ver cómo hacemos. Las viejas más interesantes, las mujeres más interesantes de mi existencia, las he conocido allá. Y muchas de ellas son americanas, nacidas, hijas seguramente por allá digamos que muchas generaciones de americanos, sin importar, digamos que su etnicidad en este momento, son mujeres muy berracas, que tienen unas carreras alucinantes, que han sacado adelante no solamente sus carreras, su vida y viven regias, no, trabajan para que todo el mundo esté bien. Trabajo con muchas de ellas, aprendo de ellas, ¿no? O sea, trabajan, por ejemplo, en migración. Y uno, ¿cómo va a hablar mal de ellas? ¿Me entiendes? ¿Cómo yo voy a hablar mal de su país? Si su país también es el que, no en este momento, pero se inventó por las razones que sean USAID y fondos de ayuda para trabajar en el mundo, ¿me entiendes? Es como, ¿cómo vamos a hablar mal de eso? O sea, yo he trabajado con esas entidades, yo he trabajado con esas organizaciones que han fondeado para que en otros países sucedan cosas mejores. Obvio, aquí me podrían alegar y me podrían decir, un momentico, pero es que Estados Unidos con sus políticas han empobrecido otras regiones. Sí, posiblemente se han equivocado con muchas de las políticas, pero eso no hace que la gente sea mala. Y creo que a veces somos muy absolutistas en los juicios que lanzamos, pero y yo he sido muy crítico de muchas políticas de diferentes gobiernos, no de este en particular, incluso de los demócratas. Sí, claro, que se les olvidó porque eran demócratas, sí. Por eso perdimos. Pero sí, de Estados Unidos definitivamente tienen el cine, una capacidad de narrar impresionante, por ahí, ¿no? El blues, el jazz, lo que produjo culturalmente tampoco podemos... Los afroamericanos, por Dios santísimo, ¿no es conocer eso? El hip hop. Las afroamericanas, yo estoy sentada aquí contigo delante de ti porque han sido las afroamericanas las que han luchado por los derechos de las mujeres, junto con otras también blancas americanas, pero imagínate yo sentarme aquí a hablar mal de Estados Unidos, estaría hablando mal de los derechos LGTBQ+, o sea, voy a hablarte mal de un país que a pesar de tener todas esas dolencias también ha atravesado las normas y las leyes, ha dicho no, vamos a ser diferente, vamos a ir hacia adelante. Ha sembrado ejemplo también y en otras oportunidades no lo ha sembrado y en otras oportunidades se ha equivocado terriblemente.
Pero yo insisto mucho que eso es desde la política. Las políticas, hay gente muy buena, la Ocasio es interesante, hay gente muy buena también en política, el Obama en su momento, y acá también me pueden saltar porque pueden no gustarles mucho, hay republicanos excelentes también. Pero a lo que voy es que la gente de a pie en Estados Unidos es buena, es muy buena. Sí, igual defendemos la colombianidad así, o sea, no todos los colombianos, no todos somos narcos, no todos somos malos, no... La mayoría no somos narcos, la exactamente. mayoría somos maravillosos y maravillosas, o sea, por Dios. No, y qué bueno poder desarrollar como el pensamiento crítico y no pensar que porque yo soy demócrata no puedo ver nada bueno en lo republicano, o sea, o porque en cosas no me gusta Estados Acordémonos, Unidos, Lau, no de puedo algo. identificar lo bueno que también han ¿Quiénes hecho. acabaron la esclavitud en los Estados Unidos? Los republicanos, en su momento. Es que a uno se le olvida la historia, o no la repasa o no la sabe. Y por eso yo siempre digo, repasemos nuestra historia para que no se nos olvide qué se ha hecho. Y ese país ha hecho cosas muy interesantes. ¿Podría hacerlo mejor? Sí. Y en este momento no lo está haciendo mejor. Pero yo no por eso voy a criticar a los Estados Unidos como país. Y que no sé cuántos mil votaron por este señor. Ok, tal vez tengamos que oír algo. Tal vez no está funcionando algo allá que ha hecho que se vayan hacia ese nacionalismo exacerbado. También está pasando algo en el mundo. De pronto como sociedad tenemos que repensarnos muchas cosas en cómo nos relacionamos con el planeta, en cómo nos relacionamos con nosotros. Creo que es si las cosas no pasan espontáneamente porque todo se volteó hacia el lado porque sí. ¿Qué ha estado pasando? Y creo que es muy interesante no solamente pensar que los cuestionamientos deben ser dirigidos hacia los gobiernos, que yo creo que nosotros como parte de la sociedad muchas veces estamos señalando los gobiernos, del gobierno de tal o cual lado, pero también todos estos mensajes nos dejan muchas preguntas a nosotros mismos, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Sí, y eso yo creo que como ciudadanos tenemos muchas responsabilidades y lo comenzamos hablando, no sé si quedó extra micrófono, pero dijimos como qué estamos haciendo también los ciudadanos, que es este movimiento civilizatorio que tiene que existir en el planeta, no solamente en Colombia o en Estados Unidos, pero también, Lau, yo sí creo firmemente que los gobiernos tienen una gran responsabilidad, por eso son los gobiernos, por eso gobiernan, ¿cierto? Por eso los elegimos, para que hagan el trabajo, por eso se les paga también. Entonces sí hay una exigencia, pero de golpe ahí está precisamente lo que acabas de decir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar ahí, entender lo que está pasando, entender las normas y las reglas. No como, es que este gobierno tan malo. Ok, ¿es tan malo? Es tan malo. O sea, la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, es la hora de la hora que tú puedes hablar con un americano de ancestros americanos, norteamericanos, estadounidenses, que todavía desconoce, por ejemplo, que en el gobierno de Biden gustara o no nos gustara, a mí no me fascinó, pero nos gustara o no, el Producto Interno Bruto fue el más alto, terminó con el Producto Interno Bruto más alto en décadas de la época moderna, y eso lo desconoce la gente. Y votaron corriendito por otro partido, porque es que nos tienen que sacar de la debacle económica. Ok, miraron las cifras, vimos la data. Entonces, como que me parece complicado que hay tanta desinformación también, que el ciudadano no se está tomando su deber. El deber no solamente, o el derecho es votar, también es estar pendiente de lo que está pasando con el que me administra mi tierra, ¿no? Total. Es como, acá estamos muy pendientes, ay, que nos cae mal el presidente, ok, listo, nos cae mal el presidente aquí, allá, donde sea. ¿Qué está pasando con los ministros? ¿Qué está pasando con las normas, con las leyes? ¿Se están cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Ay, pero es que no puedo hacer nada. Sí, sí puedo hacer, y mucho más hoy, cuando tenemos a un clic de distancia una crítica que podemos hacer bien argumentada, cuando podemos pronunciarnos. Han pasado cosas por un tuit en X, ¿me entiendes? Es así de sencillo. Y me parece súper... Nosotros procuramos no meternos en temas políticos porque... Nos podemos salir si estoy... No. Estoy con una arenga muy mamona. No. Y ahí voy. Y es que me parece súper interesante es que las discusiones se creen alrededor de argumentos y de posiciones y no de insultos o de... Total. Yo varias veces creo que lo he dicho que me incomodaba mucho, sí, que me hubiera gustado Duque. Es que Duque es muy caderón. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio es lo que te importa? ¿En serio la discusión es esa? Sí, total. Sí, o que ese es muy calvo, o tiene los ojos muy grandes. Bueno, ya no, porque se hizo implantes. Ah, sí. Ya no. Sí, qué envidia. Y lifting, implantes y lifting. Pues un poco inmaduro.
que una persona Una pensante, votante. votante, exacto, te salga con, uy, esa vieja, uy, yo no voto por la Kamala porque, mire, cuando se sonríe se le ve la ansía. ¿Es en serio? O sea, y había ese tipo de comentarios. Y hay que oírlo todo. Por ejemplo, con esto que está sucediendo en los Estados Unidos, que no quisiera que sucediera, que es terrible, que tengo amigos, hordas de amigos que tenían cargos importantes, proyectos gigantes, que se han quedado sin esos cargos, que se han quedado sin esos proyectos, que saldrán adelante, seguramente saldrán adelante. La manera como se está haciendo esa desarticulación como de lo que pasa, del gobierno americano como tal, de las instituciones, me parece muy agresiva, no debería ser así, pero eso no quiere decir que no podamos oír y que no podamos criticar, sobre todo que también está pasando que no estamos pudiendo criticar, que los medios de comunicación están siendo como muy silenciados o amenazados, que también eso es gravísimo, porque además Estados Unidos, ahí les va, ¿por qué me gusta Estados Unidos? Me faltaba decir eso. Pocos países como Estados Unidos capaces de burlarse de sí mismos inclusive, en prime time. Solo hace falta ver SNL para ver cómo son capaces de burlarse de sí mismos, de sus errores, de sus pendejadas, de sus grandes errores, por ejemplo, en las guerras. Es muy interesante. Un país que se permite a sí mismo burlarse, hacerse así en la herida y decir, ay, es que lo estamos haciendo mal. Eso es muy interesante. Un país que se pueda inclusive salir a decir de forma jocosa, este presidente no nos gusta por esto, por lo otro. Eso no pasa en todas partes. Esa es libertad. Eso se llama libertad. En ningún lugar realmente tenemos suficiente libertad, pero tenemos que poder criticarnos, tenemos que poder oírnos, y en la diferencia, si no nos oímos, entonces, aquí en Colombia, tantos años sin oírnos, y cuando nos sentamos a oírnos, qué malo. No, tenemos que poder oírnos, y puede que nos paremos de esta mesa y no estemos de acuerdo, pero si nos oímos, algo nos queda, y de golpe cuando nos volvamos a sentar, decimos como, venga, yo cedo un poquito en esto. Ustedes se dan esto otro, ¿sí o no? O sea, yo creo que es la única manera, porque si Total. no... Moni, ¿dónde está tu papá en este momento? Ni se sabe, como diría mi abuela. No, mentiras. Mi papá vive en Tenjo. Pero cuando te digo esto, es que puede estar en Cimitarra o puede estar en no sé dónde haciendo proyectos. Mi papá hace proyectos todo el tiempo ambientales. Muy metido también en energías renovables. Entonces, en este momento le podemos poner un mensaje y puede estar contestándome desde, no sé, Boca Grande, porque está en un proyecto de no sé qué, o de cualquier lugar. Y te lo pregunto porque ahorita que mencionaste el caso de tu tía de Manizales, que Sí. dijo, yo me quiero quedar acá en Miami, pues amo mi Manizales, pero estoy muy bien acá. Es que nosotros también hemos identificado como en este ejercicio, conversando con mucha gente, que la gente, hay un momento de la vida que añora mucho el retorno. El cocoon. Los años van llegando y hay como necesidades de conectarse con otras cosas, y yo siento que algo que todavía ofrece Colombia, que cada vez se pierde más por el sistema, por la tecnología, por las distancias, por cómo va funcionando todo, es todavía como ese contacto con la tierra, ese Total. contacto con la gente, esa olor de las sensación de montañas. comunidad y de colectivización que todavía está un poco vigente acá. Y por eso te lo preguntaba, ¿decidió él quedarse acá? El caso de mi papá es extraordinario. Pero es que te digo que él es un personaje. No tenemos que invitarlo. Mi papá podría vivir en donde quisiera, hacer lo que quisiera, pero él, Colombia, le fascina, le priva. De hecho, él trabajó mucho tiempo en Naciones Unidas, donde tenía un cargo muy, muy importante, donde además estaba creciendo, y lo llaman del gobierno de Samper para ser viceministro de Medio Ambiente. Y mejor dicho, dijo, esto es porque a él le gusta trabajar es con gobierno, no importa el gobierno que sea, trabajó en todos. O sea, en todos hasta ha tenido algún cargo público en algún momento, y cuando no, ha sido asesor y no sé qué. Él ama y muere por Colombia, pero ojo, no porque no reconozca la belleza del planeta y de los otros países y de los otros lugares. Cuando está en Estados Unidos se siente muy cómodo, cuando está en Europa se siente y se maravilla, ¿no? Mi papá es como un niño chiquito que va pasando, qué sé yo, por Portugal, ¿qué es esta belleza, Con la moña? capacidad de Mira asombro esto, intacta. o está en Alemania y dice, mira este invento, no sé qué, o está en la India y le parece también maravilloso. Y ha viajado por todas partes, y ha trabajado con chinos, y ha trabajado con alemanes, y todo le gusta, pero él, yo creo que en su corazón allá adentro es un campesino. A él le gusta el campo, él vive en Tenjo. Entonces a él le gusta esa vaina, a él le gustan los perros que ladran, a él le gusta el pasto, la montaña,
Y eso le parece, eso siempre lo trae de vuelta, ¿no? Es como, y este es el Pasto que conoce. Tengo un ejemplo bonito que ponerte. Nosotros vivimos un año en Vancouver y es tan divino ver a los vancouveritas viejos y viejas volver también a ese cocoon. Como migrantes nos ha tocado vivir en muchos lugares. Hemos vivido en España, hemos vivido en Canadá, hemos vivido en lugares inhóspitos de Estados Unidos también. Y yo veo a la gente. Esto no es solamente colombiano. Esto es la gente de cada territorio. No es como tu territorio, igual la madre que te parió. O sea, ¿me entiendes? Es como de donde naciste, es el lugar que te hace sentir tranquilo, respirar ese aire con el que creciste los primeros años. O sea, yo creo que eso siempre llama. Mi abuela se acaba de volver hace un año a Guaduas. Ella siempre ha tenido casa en Guaduas. Fue una mujer muy organizada que tiene su apartamento aquí en Bogotá, donde vivía bien, pero ya le daba mucho frío. Tiene 93 y un día se nos escapó. Un día dijo, voy a Guaduas el fin de semana, literal. Y desde Guaduas llamó a toda la familia y dijo, aquí nadie me saca. De Guaduas nadie me saca. Ella ya hizo el retorno como a la tierra. Digo, aquí me sacan el día que me muera y me entierran aquí en el patio. Entonces ya ella también, y lo entiendo perfecto. Hay algo en la necesidad de regresar a esa madre, y la madre pues es la tierra. Entonces sí creo que uno quiere regresar. O sea, sí quiere uno regresar. Si por ejemplo me lo preguntas a mí, yo no hay un lugar donde me sienta. El otro día estuve en Palomino y me sentí feliz y dije, uy, Palomino puede ser el lugar. Para mí es el mar, un lugar con mar. Pero sí pasa algo cuando yo estoy aterrizando en Miami. O sea, hay algo del olor, ¿me entiendes? Hay algo de esa arena y no es Miami, South Beach. A mí me tocó South Beach de los viejitos. Además, a mí me da durísimo cuando hoy veo lo que pasó hoy en día con South Beach, sí, muy fiesta y lo que sea. Pero a mí me tocó otra cosa, mis primeros años. El Art Deco. Sí, con los viejos ahí además. Con los viejos que ya eran muy viejos cuando yo era chiquita, entonces, pero eran los que me cuidaban, las viejitas y los viejitos, mientras que mi papá iba a la universidad y mi mamá también. Entonces, como que igual tengo esos recuerdos. Y sí siento que es una pregunta bien, me la acabo de hacer yo misma, mí misma, pero siento que uno busca ese lugar que es como casa, que es como vientre materno, no casa es esto, casa es como vientre materno, uno quiere volver ahí. Más bien como hogar. ¿no? Sí. ¿Y cuál es el tuyo? Es que ahí es donde, no sé. Si lo pienso en el mar inmediatamente, pienso arena, mar, y si hay una montaña por ahí cerquita, pero pues no lo sé. Yo me adapto mucho, yo me adapto a los lugares, no es como que cuando yo estoy viviendo no sé dónde no me gusta, no, yo me vuelvo la alcaldesa del barrio feliz y, ¿me entiendes? A mí me gusta la gente, a mí me gustan los lugares, pero creo que si me pones, o sea, puede ser Bogotá también, no necesariamente no sería Bogotá, lo que pasa es que Bogotá no tiene mar y eso sí me da duro. O sea, si mi abuela se fue corriendo para sus Guaduas, yo soy muy parecida a mi abuela, pero me gusta el calor, ¿me entiendes? La humedad. Yo necesito como la humedad del calor. Entonces, mi lugar tal vez es ese lugar, ¿no? A donde iría, donde retornaría. Sí, Bogotá, te quiero, pero no sé si estoy acá. Sí. Moni, ¿cómo es criar hijos en Bogotá? Y con hijos que no estaban acostumbrados a Bogotá. Porque tienes, claro, si solo tuviera la versión de acá, pues no tendría referente, pero tienes de pronto, un referente qué interesante plantearnos un poco como la diferencia entre los miedos, criarlos allá y criarlos acá, y hoy cómo lo están también procesando ellos. Mis hijos se adaptan, y sobre todo más Joaquín, como a la diferencia de culturas y eso más fácil porque ha viajado mucho con nosotros. Yo era más chiquita cuando llegó a Bogotá. Tiene 6 ahorita, llegamos a los 4 y medio. Pero les hemos enseñado que casa es hogar, que hogar es casa y eso quiere decir familia. Punto. Donde está tu familia, papá, mamá y la gente que te quiere, porque vamos haciendo casa en muchos lugares. Nos mantenemos en contacto con lo que para ellos es la más casa, que es como Los Ángeles, en donde están sus amigos, ni siquiera Los Ángeles, Pacific Palisades, que ahorita se quemó, que ha sido como también un poquito, para Joaquín fue como, se quemó mi casa, o sea, se quemó mi lugar de donde yo crecí, ¿no? Y para yo también, que era lo único que conocía, Joaquín sí conoce más lugares. Al principio llegar a Bogotá, los primeros meses fue duro, para todos, les quiero decir. O sea, fue como, yo obviamente siempre he estado ocupada y para mí es fácil entrar y salir de Bogotá,
pero al ver que ellos, o sea, entro facilísimo, salgo facilísimo, salgo sin nostalgia, entro con alegría, pero verlos a ellos como un poquito conflictuados fue como, ok, tal vez este no es el lugar para ellos. O sea, tal vez ellos son gente de playa de verdad, verdad. O sea, Joaquín y Josefina vivían descalzos, llegaban del colegio descalzos, la playa estaba a 7 minutos, o sea, es como son muy gente descalza. Y Bogotá no te ofrece eso. Juanpa es animal de montaña. Bogotá le ofrece la montaña, pero allá salía en la bicicleta y la montaña estaba ahí. ¿No? Aquí sale en la bicicleta, va un poquito más lejos y hay toda una parafernalia. Sin embargo, Juanpa le gusta mucho la montaña. Nos dio duro al principio, bueno, sobre todo a ellos, pero siento que, vuelvo y les digo, es una madrastra tan querida, es una mamá tan querida, que pues te recibe con tanto afecto. Lo robaron en la montaña, lo que quieran, se han pasado cosas, pero te da soluciones. Pero también como que te plantea, ok, tranquilidad, o sea, esto puede pasar en Nueva York y sí puede pasar, ¿me entienden? Entonces como que también te entrega ese principio de realidad que ningún lugar es tan seguro como puedes no ser seguro Los Ángeles, cualquier cosa también puede pasar, aunque puede que en donde viviéramos no era tan notorio que algo así pasara. Pero siento que se han adaptado muy bien. Colombia tiene algo que sí es comparable con cualquier lugar. Los colegios yo pensaba que eso era puro cuento, pero los colegios y sobre todo primaria en Colombia es espectacular. Es ¿Por qué? Impresionantemente espectacular. No he podido determinar muy bien por qué, pero es como, y más después de pandemia, los niños se retrasaron mucho después de pandemia, no los míos, todos. Y en Estados Unidos y en Colombia, en todas partes, se retrasaron mucho, estuvieron en casa, conectados, hiperconectados, pero sin recibir la necesidad. Esto que puede tener que ver con que, voy a improvisar, pero yo siento que como los colombianos somos tan cariñosos, tan cálidos, tan amables, eso también te lo transmite de alguna u otra forma al sistema escolar. Me van a decir aquí, bueno, pero hay bullying, pero no sé qué. Sí, hay casos terribles, pero hay algo en el sistema y en la manera de educar que permite que la gente esté como más acolchonada y te dan, y a nivel de conocimiento es muy buena. No tengo ni idea por qué, eso sí no lo sé. En Estados Unidos es más como ya la universidad es alucinante, o sea, las universidades gringas estuve en MIT el año pasado y fue como, wow, ¿qué es esto? Pero los colegios, comparándome cuando yo estaba en el colegio y mis hijos allá, bueno, llegaron acá atrasadísimos, rapiditos, los desatrasaron, por ejemplo, fue como que los trajeron al sistema y fue como, no, vamos a montarlos en el sistema. Y rápidamente empezaron a aprender, no tengo ni idea si es la forma de enseñanza, pero lo veo con muchas amigas mías y lo siento que el colegio sí es mucho mejor en primaria y tal vez como en middle school, como esos años de primaria y adolescencia. No sé cómo sea en ya los 2 últimos años, pero en mi caso fue muy bueno. Yo fui muy preparada al mundo, o sea, yo fui al mundo del conocimiento, ¿me entiendes? Como que siento que además, y ustedes que hablan con migrantes todo el tiempo y que han sido migrantes, ¿no les pasa que cuando van y trabajan con equipos de otros países, como que tenemos unos niveles de conocimiento altos, buenos? Impresionante. De cultura general, mucho También, que estamos como eso. ubicados geográficamente en el planeta, como que sabemos qué pasa allí. Sí. También creo que algo pasa con los estadounidenses y pronto con los australianos, algunos Sí. que Tienen todo allá. sí, entonces No se preocupan por el resto del como mundo. no se dan cuenta de que en el Exacto. mundo están pasando cosas Eso no en hay nada paralelo. más. Pues mira, no sé cuál es el porcentaje, pero en Estados Unidos el porcentaje de gente que tiene pasaporte es poco, pero es muy interesante. O sea, la gente, y obvio, pues tienes un país súper vasto, interesantísimo, pero hombre, hay que salir también, ¿no? No se mueven a veces de estado. Exacto. Me sorprendió mucho ahorita en Europa que escuchaba a muchos italianos diciendo, yo no, es que no me interesa ir a España. Increíble. Pero Y la sí, tienes acá. 30 Y es diferentísima. euros. Y es Y- diferentísima. No, aquí como súper bien y no es que no me interesa.
que está válido El colombiano también. se mueve, ¿no te parece? Que Sí. por las razones que sean, ahí sí por razones políticas, sociales, lo que sea, pero los colombianos nos hemos movido siempre dentro de la misma Colombia, inclusive. Yo creo que la misma situación del país ha despertado en nosotros como un sentido de resolver, como de que no nos podemos quedar quietos, como que todo el tiempo hay que estar aquí, allá y en todo. Resolver, de acuerdo. Hay como una expresión que tenemos nosotros que he tratado mucho de interiorizar e entender, y es salir adelante. Es tremenda, ¿no? Y nosotros tenemos muchas ganas de salir adelante, los colombianos. O sea, ha tocado salir adelante, hay que ir hacia adelante, pero no hay que ir, hay que salir del hueco, Sí. ¿me entiendes? Nos enseñaron, pero es que nos enseñaron un poco de eso, sea lo que sea. Obvio, imagínense yo, siempre tuve pasaporte americano, entonces siempre ha sido como nacional americana, he viajado a todas partes sin ningún problema. Hoy en día ya no nos miran tan bien, debo decir, eso es un poco fuerte, ¿no? Por primera vez mi pasaporte azul ha empezado a ser como un pasaporte que no miran con tanta está tan alegría. chévere, sí, sí. antes era como, sí, por favor, ahora es como, ¿a qué vienes, amigo? Y el pasaporte colombiano era eso, entonces yo, si me imagino, improviso acá un poquito, el salir adelante tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como que siempre nos pusieron un hueco que nos tocaba más duro, entonces como fue, pucha, para salir adelante, ¿me Y entiendes? eso sí nos pone... Muestro el pasaporte colombiano así y como... si me Además deja que pasar, ¿no? salir adelante somos súper amplios, o sea, salir adelante en todo. Es hacia todo. Y si tú lo comparas con los chicos que vienen de pronto del campo Sí, a la ciudad, imagínate. a Bogotá, y se logran incorporar y hacer vida académica y salir adelante, Sí. pues tienen una ventaja sobre los que se quedaron en Bogotá nomás. Sí. Y es que saben del campo, Total. pueden, no sé, ordeñar una vaca, pueden enfrentar unas situaciones mejor que los citadinos. Mira, y a los su vamos a vez- mirar con más respeto cada Total. día y espero que, mira, una de las pérdidas más grandes de uno de los proyectos que teníamos con USAID y que en este momento está parado es esa, que teníamos un proyecto divino de la ciudad y de los ciudadanos y ciudadanas, cómo íbamos a volver a mirar al campo, pero mirarlo con el respeto que se merece y con con la necesidad de reconectarnos con todos los saberes de los campesinos, que son extraordinarios. O sea, nadie como ellos y como ellas saben realmente la relación con la tierra, ¿no? Y fíjate el fenómeno, y sé que es un fenómeno pequeño, es muy pequeño, pero ha pasado con otras ciudades también, Santa Marta, Barranquilla, la gente se ha empezado a ir para las ciudades, digamos que no centro de Colombia, pues. Y ahora que estuve en Palomino, me llamó la atención qué cantidad de gente se ha empezado a ir para allá, a vivir allá, a hacer sus huertas, a relacionarse mejor con el territorio, a entender cómo vivir allá y en Santa Marta y por toda esa zona del Caribe. La gente como que jamás me imaginé que vivía regia en la ciudad o que estaba cómodo o lo que fuera, dijo, vaya mejor. Te voy a decir algo sobre Estados Unidos. Sí, está bien. No va a sacar la bandera, tranquilo. Es una hipótesis que tenemos en el podcast que varias veces hemos mencionado, y es que el sistema, como lo conocemos, económico, creo que empezó a caer, como todos. Como cayó Roma, como cayó los imperios. El pues. imperio. Sí, y Estados Unidos creo que llegó al techo y, como todo en la vida, empezó un descenso. Una hipótesis. Bueno, es una hipótesis que tenemos. Hay escritos importantes además sobre ello. Hay economistas muy importantes que lo Lo plantean. reseñan y sí lo plantean. Claro, en el momento de la globalización, donde casi que culturalmente hubo no quiero decir colonización, pero hubo una expansión de la forma de percibir el mundo como lo pensaron los estadounidenses, pues nos sacudió al planeta, porque el paradigma de cómo se hacían las cosas y que era cool y que era chévere, pues se sacudió a ellos y nos sacudió a todos de una forma u otra. Y creo que eso nos movió, seguro unos países más que otros, pero culturalmente nos puso a toda una generación como, bueno, y si no es eso, entonces, ¿qué es? ¿Para dónde vamos ahorita? Porque por ahí como que no es. Pero entonces, ¿para dónde? Y creo que la respuesta es un poco a eso. Miremos para atrás, miremos para otro lado. Y ese otro lado es el campo, un poco también la onda, lo ancestral, reconectarnos con la tierra, con nuestros ancestros, con otras formas de hacer las cosas. Sí y no. Nosotros tres podemos decirlo de esa manera y podemos pensarlo de esa manera, pero el grueso de la población
mientras que sea el porcentaje más pequeño de gente que puede tomar la decisión y no el porcentaje grande que pueda tomar esa decisión de voy hacia el campo, porque si no están donde están produciendo para el día a día, Sí, total. no lo pueden hacer. Entonces ahí va como mi argumento. O sea, sí entiendo, va a cambiar, claramente está cambiando. También tengo que decir que el arte, las artes en general, son las que siempre terminan como salvando a la humanidad de alguna u otra forma, ¿no? Esos procesos artísticos que salen en los momentos más difíciles porque son los que mueven montañas. La música del arte son esos lenguajes universales que finalmente nos unen, inclusive en las guerras, ¿no? Un programa muy lindo de Diana Uribe que habla precisamente de los cánticos de diciembre, ¿cómo se llaman? Los villancicos y todo eso, ¿no? Y cómo inclusive, y quisiera que la oyeran a ella, no a mí, porque obviamente la historiadora es ella, pero óiganselo porque es muy bello cómo habla de las guerras y cómo inclusive había pausa para las navidades, ¿no? En donde se creaban cánticos y esos cánticos unían un poco inclusive a los bandos contrarios, ¿no? Es como hay momentos en que lo que nos une a la humanidad finalmente es el arte, que yo creo que es el sentido humano más puro, ¿no? Finalmente ahí te digo, o sea, lo que nos hace diferentes está por ahí, lo que nos hace realmente habitar el planeta y no decir somos simplemente mamíferos y ya, sino somos algo más, es ese sentido artístico. Creo que los Estados Unidos sigue siendo un objeto de deseo, inclusive para Asia, ¿no? Si pensamos en China, que es esta megapotencia hoy en día que está produciendo carros más rápido, mejores, deep thinking y todo lo demás, DeepSeek y todo lo demás. Sí, pero a la vez hay un deseo del grueso de la población. No hablemos de los que podemos tomar decisiones. Del privilegio. Sí, el privilegio, porque obviamente si hablamos del privilegio podemos darnos el gusto de decir, bueno, quiero volver al campo, y entonces me compro, pero eso no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Es como no todo el mundo puede volver al campo y sembrar y hacer, no sé, un campo regenerativo. Ojalá, y es lo que tenemos que hacer. El que puede, trabajar con las comunidades, involucrarlas, y queremos cambiar, entonces tenemos que involucrar a las comunidades, porque si no, entonces volvemos al feudalismo y entonces vamos para el campo los que podemos, que siento que eso puede ser muy peligroso. Pero siento también, observo, y puedo estar muy equivocada, que igual el mundo sigue mirando a la pop culture norteamericana como ese objeto de deseo, ¿me entiendes? Como ese fast money, que todo el mundo lo puede hacer, que no todo el mundo lo puede hacer, evidentemente, conlleva un trabajo y es difícil. Estamos ahí. Entonces, cuando esta es una pelea que tengo con mi papá, o sea, yo estoy acá agarrada como si estuviera con mi papá. Mi papá se cayó el imperio ya no, se va para la debacle, y obvio, él tiene argumentos además económicos, políticos, lo que quieras, y yo le digo, seamos observantes. Porque además a mí de nada me sirve que se destruya algo, me sirve que se transforme. Total. Claro. Entonces también mi argumento siempre es como, listo, compro que sí, estoy de acuerdo, sí, está pasando esto, el mundo está mirando de otra manera, el presidente de los Estados Unidos está sacudiendo de una manera brutal la economía mundial y está jugando con fuego todo el tiempo, pero al mismo tiempo sigue siendo Estados Unidos muy atractivo. Ojo, y la hipótesis no es que cae el imperio gringo y el chino maoísta va... No, imagínate, sería gravísimo, exacto. No es eso. Y yo quiero mucho a los chinos y a las chinas, pero es un gobierno complicado el que tienen allá también. Tiene también unos reparos durísimas. O sea, el gobierno americano está asimilando ciertas cosas prohibicionistas de gobiernos, por ejemplo, como el de China, que no vamos para allá. Si China quería era salir más bien y está mostrándole a su gente que puede vivir de una manera diferente también, teniendo unos lineamientos políticos muy interesantes también, muy de ellos, ni más faltaba. ¿Sabes que mis reparos son más estéticos? Dilo. Sobre los imaginarios de los referentes estéticos que tuvimos de Estados Unidos por muchos años, y siento que están siendo un poco como grotescos, como que Trump como un poco encarna como las Kardashian, como esa estética que digo, ¿en serio es por ahí? Eso pensamos nosotros tres sentados en esta mesa. Si tuvieras la cantidad de gente, inclusive muy cercana a mía, que encuentra tan atractivo ese modelo, y es duro, porque además es el modelo extractivista. O sea, no es el modelo que avanza hacia un planeta sostenible, sino es o regenerativo, sino es un modelo súper extractivista. Hay mucha gente que le gusta. O sea, estamos sentados aquí, 3 personas que estamos en la misma orilla. Entonces, creo que nos toca simplemente tener el oído muy abierto y ser muy observantes
que lo que nos gusta a nosotros y nosotros vemos como esta es una oportunidad perfecta para transformar y cambiar, no necesariamente. Ha sido una oportunidad perfecta para esas personas que ese modelo tan arcaico, porque ya es súper arcaico tener un convertible, la mona, la no sé qué, no funciona, ni es chévere, ni nada. A mucha gente sí le sigue gustando el bling bling. Y no porque el bling bling esté mal, sino por lo que simboliza, ¿no? Por lo que tienes que hacer para llegar ahí, ¿no? Es como nos toca repensarnos un poquito, inclusive desde esta orilla, desde la nuestra, que estamos mirando otras opciones, porque las hay 1200 opciones, o sea, infinitas opciones de cómo transitar mejor de forma humana este planeta. Pero siento que para mucha gente es atractivo. Para nosotros tres seguramente no lo es. Para mí no es atractivo. Yo no quiero ser Melania Trump. Y eso no quiere decir que no la admire en ciertas cosas o que no le tenga mucho respeto. Le tengo mucho respeto. Pero mi modelo de mujer no es Melania, claramente. Pero tampoco necesariamente es lo mega ancestral. Mi modelo de mujer soy yo, transitándome en mí misma, este planeta de mejor manera, relacionándome mejor, ¿no? Pero a lo que voy es que sí hay un grueso que sí le gusta eso. Pero yo creo que la pregunta es, yo creo que todavía hay un grueso, o sea, yo concuerdo con esa idea, pero un poco es como la situación de la Iglesia Católica. Todavía hay un grueso muy grande que se inscribe en esas creencias, pero ha ido perdiendo adeptos con el tiempo o por el contrario ha ido ganando. Es una gran pregunta. Y es una gran pregunta, pero además muy probable de probarla. Una cosa es la religión, ¿cierto? Igual tuvo una bajada dura y ha vuelto a tener, inclusive este tema político nacionalista ha servido para que las religiones otra vez vuelvan a captar un poco como feligreses. Increíble, interesante fenómeno que hay que siempre también observarlo con mucho respeto, ni más faltaba, porque vuelvo e insisto, que tú y yo tengamos diferencias no quiere decir ni que tú estés mejor ni que yo esté mejor. Siento que estamos tres personas muy parecidas hablando acá. Me gustaría que invitaran a un migrante, y además se los tengo. No voy a decir el nombre acá. Pero les tengo un par de migrantes que son ultranacionalistas hoy en día americanos. O sea, nacieron en Colombia, pero hoy en día son de allá. Ultra cristianos, ¿me entiendes? Ultra. Que además adoro con toda mi alma, pero que es difícil, hay veces inclusive. O sea, no podemos hablar de diversidad, equidad e inclusión porque para ellos eso se lo inventó XY y es nocivo y es malo. Exacto. Y es el wokeness y todo este tema. Entonces, siento que valdría la pena contrastar. De hecho, tenemos que hacer una mesa redonda aquí cada vez más puestos. Y más micrófonos. Y que contrastemos un poquito. Y ese es un grueso de la población de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Y es impresionante. Entonces, me gustaría que igual se siente con alguien que no tenga tantas similitudes en la observancia de hacia dónde sería mejor, sino que están muy contentos con el modelo y que están muy confiados con ese modelo. Y no solamente hacia dónde sería mejor, sino hacia dónde vamos. Exacto. Independientemente de qué es mejor o qué es peor, creo que eso lo veremos, ¿no? Y eso lo veremos en el camino. Sí. A veces creemos que cosas pueden ser mejor y en el ejercicio sobre la idea es mejor. La oralidad pues sostiene muchas cosas, vamos a ver en la praxis. Y hay mucha gente que en su rabia con Estados Unidos defiende mucho al modelo chino. No sé, en realidad estando ahí bajo la dinámica de un imperio chino y ponernos a trabajar a nosotros, no sé cuántas horas al día, sea tan chévere como... Muy dura. Y tengo la fortuna de tener 2 amigas chinas, fabulosas, pero no es fácil ser amiga, llamar a alguien amiga, pero además una de ellas hace meditación conmigo. Yo aprendí a meditar estando con estas personas, pero está en el gobierno. Y es maravilloso porque trabaja en el gobierno, donde además me comparte lo que se puede compartir, obviamente, de qué ha cambiado. Yo siempre estoy muy interesada por lo que ha cambiado, por lo que ha ido avanzando, igual que por los gobiernos árabes, por ejemplo, los emiratíes, cómo han ido avanzando también. La gente dice, uy, pero musulmanes, pero miren, el gobierno emiratí ha sido capaz de pegar saltos enormes
para nosotras las mujeres, que nosotros los vemos lentos porque es que nosotras estamos muy adelante por viejas como las americanas que han luchado por nuestros derechos y todas esas cosas, y las colombianas berracas también que lo han hecho, y las mexicanas y las latinoamericanas, pero a lo que voy es que ellos han sido también capaces de moverse. Entonces, realmente predecir, me fascina que los economistas, que los politólogos, que vengan y echen sus ideas, pero la última palabra la va a tener el meteorito del 2032. Básicamente, nosotros vamos a hacer muchos planes, pero el cosmos se ríe de nosotros. Exacto. Nos va a tocar irnos para China. Vayan haciendo campito en China, porque por allá no va a caer tanto. O sea, lo que voy es que podemos hacer muchos planes, podemos decir esto va para acá, esto va para allá, pero la geopolítica es tan cambiante, todo pasa. Suma uno, de golpe se pone bravo el de Corea y hace algo que no debe hacer y el otro responde, o de golpe no. Y vuelvo y les digo, todo eso finalmente es humano y pasa en un pestañeo, pero lo que realmente importa al final del día es lo que la Tierra tenga para sostenernos. La Tierra de golpe un día dice, chicos, ese meteorito viene para acá, o va a haber más huracanes y más de todo porque no doy más con ustedes acá. Y ahí es donde realmente no tenemos que hacer. Coger una nave espacial para Marte con ellos. No porque nos dañan el nombre del podcast. Que nos dañan, por favor. Oigan, ustedes son de malas donde pongan esa bandera. Hay varias amenazas ahí. Yo digo, no, nos va a tocar cambiar el nombre del podcast. Bueno, y para ir terminando, que nos fuimos un poquito más largo, pues está muy interesante la conversación. Justo con lo último que mencionaste, hay un tema, sabemos que tú tienes una gran conciencia ambiental. No sé si hasta el punto de ser activista, porque también hay una discusión. Mencionamos mucho un tema de migración climática que se viene. Muy dura. Y que se vino ya. Sí, que ya nos pasó, ya está pasando. Y nos gustaría que nos contaras un poco como tu posición frente a eso o como la realidad que tienes tú que estás tan metida en el tema. Estaba leyendo un artículo buenísimo que sí lo estaba leyendo en un avión, estoy tratando de acordarme. Viniendo de Miami a Bogotá, lo estaba leyendo el otro día, interesantísimo, de cómo los mega ricos están comprando en los lugares más afectados, que la gente ha ido migrando por el clima porque no pueden darse el lujo de perder su casa, pero en cambio los mega ricos en Estados Unidos, no vamos a hablar de otros lugares, están comprando, no les importa, si pierden la casa, pero van a estar frente al mar y los precios se han elevado. Es un fenómeno que está pasando en los Estados Unidos. Pero explícame, ¿cómo así? Literal, los mega ricos están comprando en los lugares en donde el cambio climático está afectando más. Porque compraron que más barato. Se pueden inundar, exacto. Sí, están comprando a precio y ni siquiera a veces ofrecen más. Pero además, porque ellos usualmente los mega ricos no creen en algunos, la crisis pero climática. supongamos que creyeran, ¿qué importa? Te haces una construcción mejor, tienes mejor cómo adaptar tu apartamento, casa, lo que sea, y si algo pasa, finalmente eres mega rico, puedes tener otros lugares, pero está muy interesante, porque es como la finca raíz ha ido creciendo en vez de abaratarse en esas zonas, aunque ahorita la finca raíz está un poco quieta en los Estados Unidos con todo esto que ha pasado de las tarifas, pero leía yo ese artículo y decía, ¿esto es en serio? Claro, pues tú puedes construir un búnker, finalmente, pues tú tienes cómo adaptarte. El gran problema, y no nos podemos decir mentiras, es que la gente sí está teniendo que migrar. Cuando tú pierdes todo tu cultivo y eso era todo lo que tenías y lo estás perdiendo porque se elevó. Obviamente hay teorías conspiracionistas, que es que el clima lo pueden mover. Uy, el otro día también había un artículo tan interesante, no sé, de Estados Unidos que amenazó con que ya puede modificar el tiempo y el espacio. Bueno, pero pues es que ustedes saben que allá todo, en Sí. este momento cualquier noticia... O la fábrica de nubes. Exacto, Sí. los aviones que siembran nubes, que a mí me parece muy complicado. Desde el lado activista mío es como no sembremos nubes, no hay que sembrar nubes, porque de todas formas pues, alterar, es químico. Sí, total. De todas formas estás diciéndole al pH del cielo, por favor los señores químicos y señoras me corrigen con amor, pero al pH de nuestros cielos les estás diciendo, venga, no, mejor acá, y pues eso altera, sea lo que sea, y lo que pase allá pasa en otros lugares, necesariamente. Ahí sí no hay teoría de conspiración, eso sí lo están utilizando en algunos lugares. Con respeto lo veo, hay ciencia detrás de eso, pero yo preferiría que no alteráramos el clima tanto.
Y si tienes la plata, vuelvo y te digo, te adaptas más fácil, pero si no, no te adaptas. Y decir y seguir negando que el cambio climático existe es como negar que la Tierra es redonda. El cambio climático es un fenómeno natural del planeta. No es algo que no tenga el planeta lo ha tenido siempre, es natural. El planeta gira, ¿cierto? Luego hay cambios y dependiendo de cómo los que habitamos el planeta afectemos eso, se exacerba o se mantiene. Entonces, a lo que voy es que estamos en lo que se llama, pues la era, vamos a ponerlo en palabras súper de nosotros, de los seres humanos, la era en que nosotros, desde la revolución industrial, aunque hay teorías de que antes ya había sucedido en ciertas regiones, pero desde la revolución industrial, por el uso extractivista, por el uso del petróleo y todo lo demás, hemos exacerbado el cambio climático. Y de verdad que hay sí ChatGPT o Google, pero chicos, el cambio climático es algo natural de la Tierra. El cambio climático, tú tienes cambio climático en ti, en tu universo, en tu humanidad. Tú también. En este momento con el aguacero. Sí, o sea, nosotros cambiamos también, nos adaptamos a nuestro propio clima. Cuando tenemos la menarquia, la menopausia, ustedes la andropausia, o sea, los cuerpos cambian según cómo estén hormonando. En fin, la Tierra también la afectamos nosotros, pero ella sola, per se, la Tierra, tiene cambios naturales. Es así de sencillo. La ciencia lo explica. Pueden buscarlo. Yo no soy científica, pero lo pueden buscar para que puedan entenderlo. Entonces, ¿a quiénes afecta más? Y para terminar, el cambio climático y la migración climática, mujeres, niños, niñas y ancianos. ¿Por qué no nombra a los hombres de primero? Porque también son afectados, pero un poco menos, migran de una manera más fácil, más ágil, porque generalmente no son los que tienen la carga de cuidar a los hijos, ¿cierto? O la responsabilidad, sino de mandar. Trabajo, mando. Entonces se pueden mover más fácilmente a territorios que no tengan las complicaciones del cambio climático. Entonces, sí es real, está pasando, nuestra región se ha ido moviendo, porque se calentó más, entonces algo funcionó menos. Está pasando. Tú que has tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares, sí, de un poco entender diferentes culturas, ¿crees que la familia tiene un significado especial en Colombia? Sí. A nosotros, caramba, me pones a pensar bonito porque creo que tiene que ver con que hemos sido un pueblo muy migrante dentro de la misma Colombia, cómo llegamos, nuestros ancestros, todo, y eso ha hecho precisamente que la familia sea la que sostenga y ayude al día a día y las dificultades precisamente. Entonces, como que sí, nosotros somos muy familiares, los chinos también. O sea, quiero decir, no somos los únicos, no somos los únicos, hay ¿me entiendes? Creo que en Latinoamérica, el latinoamericano, ¿para qué nos decimos mentiras? El latinoamericano es muy familiar. El mexicano es muy familiar también. Mucho. El brasilero también. Bueno, también siento que los italianos. También. ¿Cómo? Por favor. Sí. Pero otros no. De golpe, no sé, pongamos de ejemplo, los ingleses de golpe no son tan familiares. Son, pero de otra manera. Sí, son más fríos. Nosotros lo que somos es familiares, pero además muy cariñosones. Mira, a donde quiera que yo haya estado, a nosotros la gente empieza sintiendo a Colombia de una manera, la que tenían esa percepción, y después se enamoran perdidamente. Se enamoran perdidamente de la amabilidad. Tenemos esa palabra, somos amables, somos gentes que nos podemos querer y hacer querer y querendones de los demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gringo de pura cepa, y no importa su etnicidad, vuelvo y digo, el americano que ha nacido y ha crecido en Estados Unidos, no importa si es afroamericano, si es blanco que vino algún día de Inglaterra o de lo que sea, o de Irlanda, son de una manera. Y, por ejemplo, lo que nos ha pasado a nosotros es que terminan queriéndonos mucho y se dejan consentir y se dejan abrazar. Juan Pablo es súper querendón, que eso también es muy argentino, ojo. Él es más abrazador y besucón de lo argentino que de lo colombiano, pero él lleva eso, por ejemplo, a la mesa siempre. Somos querendones, somos preocupados, somos centradores, ayudadores. O sea, eso es muy colombiano. Moni, gracias. Qué buena conversada. Muy contentos de haberte tenido acá. Hace días queríamos como llegar a ese nivel de profundidad contigo, que nos parece muy interesante como toda tu historia. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias
por vernos, por escucharnos, por acompañarnos cada 8 días con estas conversaciones. Esperamos que las disfruten tanto como nosotros y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Moni, gracias. Me faltó decir algo, ¿puedo decir algo? Claro. Que sí. Esto es muy importante. Todo lo que yo diga es refutable. O sea, todo lo que he dicho en esta entrevista, nada es una verdad 100%, es lo que yo creo y es la manera que yo observo. Moni, nosotros hacemos esta aclaración. Perfecto. Nosotros estamos fundando la Escuela de Sociología Apriorística Especulativa. Nosotros no hacemos periodismo. Nos sentamos a charlar con alguien que nos parece que tiene algo interesante, que a nosotros nos parece interesante, y hay gente que se conecta, hay gente que le parecemos unos tarados, otros que me dicen que soy muy gordo, el otro, bueno, hay gente de todo. Hágame el favor. Pero, si lo que está es regio. Pero... De acuerdo, sí, lo dejo todo ahí bien. como premisa, por Sí, favor. sí. Siempre dude de todo lo que yo diga, investigue y póngase al día, que si lo que yo digo le resuena o le molesta, algo estoy moviendo, que es chévere. Ese Perfecto. espacio. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, Moni.